Les continúe bendiciendo. Espero que podamos tener en este espacio, este tiempo de consagración a nuestro Dios para seguirnos instruyendo en este tema tan importante como lo es la oración. Y hemos visto bastante acerca de este tema. Hace 8 días estábamos viendo de que la Biblia nos instruye acerca de las oraciones públicas como iglesia. Y hoy vamos a seguir hablando acerca de eso también, hermanos. Cómo debemos nosotros participar en las oraciones públicas. Porque eso hace parte de lo que es nuestra vida de piedad y nuestra vida consagrada al Señor. Así que les invito, hermanos, a que vayamos a nuestras Biblias una vez más. A Hechos capítulo 2, que era el pasaje con el que habíamos iniciado la semana pasada. Hechos capítulo 2, verso 41 y 42. Vamos a leer ese pasaje. Hechos capítulo 2, verso 41 y verso 42. Dice la palabra del Señor: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y notemos lo que estaban haciendo estas 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y en qué más? Y en las oraciones. Así que aquí nosotros encontramos a la primera iglesia, no solamente que asistían a reuniones donde se daban sermones, donde se daban enseñanzas, donde se cantaba al Señor, a participar solamente de la cena del Señor, sino que perseveraban en las oraciones. Y estamos hablando, hermanos, acerca de las oraciones públicas, no de las oraciones que posiblemente usted y yo tengamos en lo personal o como familia. Así que las reuniones como iglesia hacen parte de la vida espiritual de la iglesia y nos involucran a todos, hermanos, varones, mujeres y a todos los que decimos creer en Cristo. Y eso incluye, hermanos, a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es que a veces nosotros pensamos que por el hecho de nosotros ser cristianos y que nuestros hijos todavía están muy pequeños, ellos tienen que estar por fuera de la iglesia. Entonces ellos pueden ir a jugar, pueden ir a comer, pueden ir a distraerse, a hacer muñequitos durante las oraciones. No. Nuestros hijos deben participar también de la vida de oración, y cuando la iglesia se congrega para orar, no es para que dejemos a nuestros hijos por fuera, porque si nos invitaran a un paseo familiar no dejamos a nuestros hijos. A cuántas reuniones, a cuántas actividades nos invitan a nosotros como padres y no necesitan decirnos traigan los niños, no, nosotros los llevamos. Y si de pronto nos dicen ay, pero sin niños no se puede, ¿cuál es nuestra respuesta? Entonces no puedo ir, porque no puedo dejar a mis hijos. Pero para la vida de oración de la iglesia, a ellos sí los puedo dejar. O sea, cuando tiene que ver con las oraciones como iglesia, que nosotros decimos que son una prioridad en nuestra vida espiritual, ellos sí se pueden quedar en casa. No necesitan ir a congregarse. No, hermano, no era así como la iglesia vivía en el primer siglo. Y son cosas que nosotros debemos de cambiar, porque nos hemos vuelto demasiado facilistas, demasiado acomodados, a tal punto, hermanos, que ya no queremos movernos de nuestros hogares. Ahora se invita a la iglesia a congregarse y es difícil que se congregue. Pero algo que hacía la iglesia en el primer siglo era reunirse, y puede que algunos de nosotros digamos, hermano, pero es que en ese momento no habían dificultades. Cuando la iglesia comenzó a ser perseguida, no por un virus, no por una enfermedad, sino eran perseguidos a muerte, ellos seguían asistiendo y reuniéndose junto con sus familias. Daniel, ¿me puede cerrar la puerta y las ventanas para que no entre tanto ruido? Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, la vida de la iglesia era una vida de oración que involucraba mujeres, niños, jóvenes, varones, ancianos, solteros, casados, viudos, todos, hermanos, todos. La oración pública no es algo que nosotros solamente queremos aprender, sino es algo que debemos practicar como iglesia. Es cierto, hermanos, que nuestros hijos no son hijos de Dios
si todavía no se han convertido al Señor. Es decir, nuestros niños pequeños de meses, de 5 años, de 6 años, 7 años, 8, 9 años, no son hijos de Dios y no han obedecido el Evangelio. Porque Dios no tiene nietos, Dios tiene solamente hijos espirituales. Pero el hecho de que ellos no sean hijos de Dios no quiere decir que ellos queden por fuera de la iglesia. Miremos lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 20. Libro de Crónicas, capítulo 20, versículos de 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Asesón Tamar, que es en Engadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No están en tu mano la fuerza y poder, que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y de los de monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie de delante de Jehová. ¿Con quiénes? Con sus niños, y sus mujeres, y sus hijos. Esto es, hermanos, la vida de oración de la iglesia. Este es el pueblo de Dios pidiéndole a Dios en el Antiguo Testamento. Mujeres con sus esposos y sus hijos. Hermanos, cuando se convertía un creyente y se convertía con su familia, eso involucraba también a sus hijos. Cuando usted y yo vamos a participar de las oraciones de iglesia, eso involucra a nuestros hijos. No les hagamos el daño de dejarlos por fuera, hermanos. No hagamos eso. No los dejemos por fuera de la vida de la iglesia. Porque después nosotros vamos a tener que estar insistiéndole mucho en la oración. Hijo, hay que orar. Hija, hay que orar. Pero fuimos nosotros los que los apartamos del Señor. Razón tenía el Señor en Mateo cuando decía: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Hermanos, a veces nosotros le impedimos a nuestros hijos acercarse al Señor, porque no los estimulamos a la vida de oración de la iglesia. Pensamos que eso son cosas de adultos, pensamos que eso son cosas de mayores. A nuestros hijos les permitimos hacer cualquier otra cosa, menos que participar en la vida de oración. Hermanos, cuando la iglesia se reúne, ahí deben estar nuestros hijos. Y si tú eres un padre creyente, una madre creyente, y tu esposo o tu esposa no son creyentes, habla con tu pareja y dile los beneficios de enseñarle a tus hijos a orar, a estar con la iglesia, a llenarse del conocimiento de la voluntad de Dios, aunque sean niños.
que ellos también comiencen a ver la necesidad de dependencia de Dios. Porque nuestros hijos están creciendo y creen que ellos lo merecen todo, o que no, peor aún, que no necesitan a Dios en sus vidas. Porque no oran. Son hijos que no oran. Son hijos que se limitan solamente a orar cuando se los pedimos. No tienen motivaciones para orar, porque nosotros hemos sembrado eso en ellos. Hay una reunión de oración. No, hoy yo no voy. Hoy no puedo ir. Hoy no voy a ir. O vamos y no, los niños se van a quedar en casa. No los llevamos. Aquí estamos viendo al pueblo de Israel, que ante una dificultad se presentaron de delante de Jehová hombres, sus mujeres y sus hijos. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Los estamos involucrando en la vida de oración de la iglesia? ¿O los estamos dejando en casa, viendo televisión, jugando, distraídos, más de lo que ya están? Porque nuestros hijos viven distraídos. Tan distraídos que en medio de las oraciones que tenemos como iglesia o como familia, ellos no participan. Hablo por mí. En algunas reuniones que se tienen a veces con familias o con niños, en medio de las oraciones, luego uno ve las grabaciones y nuestros hijos no están orando. Nuestros hijos no están orando. Aún muchos de nuestros hermanos no están orando. Muchos de los que asistimos a las reuniones de iglesia, muchos de los que estamos en devocionales, no estamos orando. Estamos viendo la pantalla, estamos escribiendo por los chats, estamos haciendo dibujitos, estamos distraídos con otra cosa, pero no estamos participando de la vida de oración. Hermanos, yo no sé qué es lo que nosotros tenemos que experimentar para ver la necesidad de orar como iglesia y que nuestros hijos se involucren también en la vida de iglesia. Debemos enseñarle a nuestros hijos la importancia de participar de las oraciones públicas, no solamente de estar ahí en el local de reuniones, porque algunos los llevamos y decimos, bueno, él va conmigo siempre, pero no se trata solamente de que vaya con nosotros, es enseñarles a orar desde casa, hacer un hábito en la oración con ellos, y aun cuando sea en casa hay que enseñarles reverencia y respeto por la persona de Dios, hermanos. Porque a veces pensamos, bueno, es que estamos en casa y el niño puede ser irreverente, en medio de la oración el niño se puede parar, en medio de la oración el niño puede jugar. Bueno, es lo mismo que él va a hacer cuando estemos reunidos como iglesia, él no va a ser diferente. Y si tú y yo lo reprendemos en la congregación, cuando estamos reunidos como iglesia, a quien deberían de reprender es a nosotros. Porque nosotros no les hemos enseñado en casa la reverencia, pero queremos que ellos sean reverentes cuando estén en público. No, es a nosotros a quien nos deberían de reprender, por no enseñarles desde casa, por no darles ejemplo desde casa. Así que aquí encontramos nosotros, hermanos, la oración pública como iglesia, involucrando a todos, hermanos, a todos, no solamente una parte de la iglesia. Pero es triste y lamentable, y no sé cómo sea en otras partes, porque es posible que este estudio lo estén viendo o esta reflexión en otros lugares, pero es triste ver que a una reunión de iglesia asisten muy pocos. Pero hay una conferencia y viene un hermano de otro lado, se llena la congregación, invitamos amigos, invitamos vecinos. Pero cuando es una reunión de oración, un devocional, no asistimos, hermanos. Parece que para nosotros es más importante el hombre que nuestra dependencia de Dios. Por eso es que no tenemos tiempo. Por eso es que preferimos quedarnos en casa a asistir a una reunión de iglesia. Y Dios permite, hermanos, que el hecho de que hayamos estado distanciados por las plataformas no hayan formado en nosotros un hábito conformista, desinteresado y apático por las reuniones de iglesia. Porque cuando se vuelvan a activar las reuniones de oración como iglesia, si en verdad nosotros decimos que dependemos de Dios, allí vamos a estar, reunidos con nuestros hermanos, participando de las oraciones. En Hechos capítulo 1, versículo 12 al 15, encontramos nosotros, ha muerto el Señor, ha resucitado el Señor, escuche, ha muerto y ya resucitado, ha tenido un encuentro personal con los hermanos, ha partido el Señor hacia los cielos, pero mire lo que comenzaron a hacer nuestros hermanos inmediatamente después de haber tenido ese encuentro personal con el Señor. Hechos capítulo 1, versículo 12,
hasta el versículo 15. Hechos, capítulo 1, verso 12 al 15. Andrés, ¿nos puede leer ese pasaje? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, y el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: hasta ahí. Aquí nos encontramos, hermanos, a este grupo de discípulos que después de haber tenido el encuentro con el Señor, llegaron a la ciudad de Jerusalén y se fueron a ese aposento alto donde ellos moraban. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Orando. Pero ¿quiénes eran los que participaban de la oración? Bueno, si usted prestó atención, hermano y hermana, a la palabra de Dios, ahí dice que perseveraban unánimes en oración con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Pero no solamente quedaban ellos, porque aquí se mencionan a todos los discípulos y luego se menciona en el versículo 15, en la parte final, y los reunidos eran como 120 en número. O sea que aquí tenemos nosotros, hermanos, a muchos discípulos del Señor participando en la oración con mujeres. Ahora la pregunta que yo le hago: ¿con quién dejaban estas mujeres a sus hijos? Porque de tantas personas que habían y de tantas mujeres que habían, yo asumo, yo no sé si usted piensa diferente, yo asumo que muchas de estas mujeres tenían hijos. La pregunta es, ¿con quién dejaban los hijos? No habían guarderías como las tenemos hoy en día. No habían kindergarten como los tenemos hoy en día. No habían lugares donde voy a dejar a mi hijo allí 2 o 3 horas. No, estas mujeres iban con sus hijos. Así que aquí tenemos a este grupo de discípulos participando de las oraciones con otro grupo de hermanos, con mujeres y con niños. Muchas veces nosotros decimos, queremos imitar a la iglesia en el primer siglo. Bueno, hermanos, la iglesia en el primer siglo comenzó así, perseverando en las oraciones públicas con sus mujeres y con sus hijos. No los dejaban por fuera. Nuestros hijos no quedaban por fuera. Y es por eso que es lamentable que a veces nosotros mismos inventemos excusas para dejar a nuestros hijos en casa. Está muy pequeño, está brisando, está haciendo mucho frío, es peligroso, vamos a llegar tarde y los dejamos por fuera, hermanos. No los involucramos en la vida de oración, no les enseñamos dependencia a Dios. Les estamos diciendo que no es importante acercarnos a Dios en oración. Les estamos diciendo que no es importante reunirnos como iglesia para orar. Les estamos dando el metamensaje de que la iglesia es un lugar donde nosotros vamos o asistimos cuando queremos y a lo que queremos, no realmente a lo que la palabra de Dios nos invita. La iglesia se congregaba, hermanos, para orar, para rogar, para suplicar, para consagrarse a Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Involucremos a nuestros hijos. Motivémoslos a orar. Hermano, y si no quiere ir, si es un menor de edad, no tiene derecho a escoger. Es su deber estar con nosotros. Él no tiene derecho a escoger. Hermano, pero no lo puedo obligar. No, tú no lo vas a obligar. Tú no lo estás obligando. Tú le estás enseñando a obedecer. Hay que reenfocar y reinterpretar a veces las palabras obligar. Obligar es cuando tú le mandas a hacer algo que va en contra de su integridad, de su moral, de su desarrollo personal, pero no cuando tú le enseñas lo bueno. Si no, ¿por qué mandamos a nuestros hijos a estudiar? Les decimos que vayan a estudiar. ¿Los obligamos? No los obligamos. Les decimos que es un deber y ellos van y obedecen. Así que asistir,
como iglesia, a las reuniones de oración, no es obligarlos a asistir, es enseñarles, hermanos, dependencia de Dios, dependencia del poder de Dios. Motivémoslos, pero partiendo de nosotros, que muchos de nosotros no asistimos a las reuniones, a los devocionales, pero cuando tenemos el problema, que ya ha crecido bastante, ahí es ahí cuando queremos apartar tiempo y queremos que otros oren por lo que yo dejé de hacer, como padre y como madre, porque lo dejamos de hacer y luego estamos buscando en la iglesia que hagan mi trabajo, cuando mi trabajo era mío, no de ellos. Y a veces nos disgustamos porque vemos que los hermanos no se interesan posiblemente, o no vemos interés por nuestra situación. No es falta de interés, es simplemente que a veces Dios permite que nosotros cosechemos las consecuencias de nuestra falta de responsabilidad en nuestra vida espiritual y en motivar a nuestros hijos a tener temor de delante de Dios. Así que varios ejemplos tenemos de cómo la iglesia se reunía a orar, no dejando a sus hijos por fuera, sino involucrándolos en la vida de oración pública. Dios permita, hermanos, que eso sea lo que nosotros hagamos de aquí en adelante. Involucremos a nuestros hijos, involucrémonos nosotros. No pensemos que las reuniones de iglesia son solamente para los varones, que a veces pensamos, no, yo voy, mi esposa se queda en casa. No, ella también debe estar con nosotros, también debe participar de la vida de oración pública como iglesia, porque ella es parte de la iglesia, ella no es ajena a la iglesia. Así que Dios quiere, hermanos, que nosotros tengamos en nuestro corazón esa necesidad y que la manifestemos, no solo en las oraciones personales o de familia, sino asistiendo a los cultos de oración que se realizan como iglesia del Señor. Vamos a dejarlo por hoy allí. Espero, hermanos, que Dios nos ayude y que forme en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad de asistir, hermanos, a las reuniones públicas de oración.